Hola, soy Sara Zambrana, monitora de ensayos clínicos freelance, y hoy os voy a hablar un poquito de qué tienes que saber acerca de la buena práctica clínica cuando vas a ser el investigador principal en un ensayo clínico. Primero vamos a ver qué es la buena práctica clínica y para qué quiero yo saber de buena práctica clínica. Y a continuación vamos a pasar a ver los puntos que describen las responsabilidades del investigador según la buena práctica clínica en un ensayo clínico. Por último, os dejo la referencia de dónde encontrar la buena práctica clínica traducida a castellano. La Guía de Buena Práctica Clínica es una norma internacional de calidad ética y científica aplicable al diseño, realización, registro y comunicación de los ensayos clínicos en los que participen seres humanos. El cumplimiento de esta norma proporciona una garantía pública de la protección de los derechos, la seguridad, el bienestar de los sujetos del ensayo, de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki, así como también garantiza la credibilidad de los datos del ensayo clínico. Elaborada por la Conferencia Internacional de Armonización, International Conference on Harmonization, con el objetivo de proporcionar una norma única para la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, facilitando de este modo la aceptación mutua de datos clínicos por parte de las autoridades reguladoras de todas estas jurisdicciones. ¿Para qué quiero yo saber de buena práctica clínica? Se deberá seguir esta guía cuando se generen datos de ensayos clínicos que se pretendan presentar a las autoridades reguladoras. Se pueden aplicar también a otras investigaciones clínicas que puedan afectar a la seguridad y el bienestar de los seres humanos. Aunque se trata de una guía, nuestro Real Decreto 223/2004 de 6 de febrero, que regula los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano, determina que la buena práctica clínica será de obligado cumplimiento en la planificación, realización, registro y comunicación de los ensayos y estudios clínicos que se realicen en España, como conjunto de requisitos éticos y científicos de calidad reconocidos a escala internacional y como garantía de la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos del ensayo, así como garantiza la fiabilidad de los resultados del ensayo clínico. Debe conocer la buena práctica clínica toda persona involucrada en un ensayo clínico. La buena práctica clínica nos va a hablar de las responsabilidades que hay en un ensayo clínico para el comité de investigación clínica, para el investigador y para el promotor, y de los documentos de un ensayo clínico, qué debe llevar un protocolo de un ensayo clínico, qué debe contener el manual del investigador y otros documentos esenciales en un ensayo clínico. ¿En qué nos vamos a centrar? En las responsabilidades del investigador en un ensayo clínico. El investigador es la persona responsable de la realización del ensayo clínico en un centro de investigación. Si es un equipo el que realiza el ensayo en el centro, el investigador es el responsable del equipo y puede denominarse investigador principal. El punto 4.1 nos habla de las cualificaciones del investigador. El investigador deberá estar cualificado por su titulación, formación y experiencia para responsabilizarse de la realización correcta del ensayo clínico y deberá cumplir todos los requisitos especificados en la legislación pertinente. El investigador deberá conocer a fondo las propiedades de los medicamentos en investigación, tal y como figuren en el protocolo, en el manual del investigador actualizado, en la información del medicamento y en otras fuentes de información proporcionadas por el promotor. Además, deberá conocer y ajustarse a la Guía de Buena Práctica Clínica y a la normativa vigente. El investigador y la institución deberán permitir al promotor la monitorización y la auditoría del ensayo clínico y a las autoridades competentes la realización de las inspecciones correspondientes. El investigador deberá archivar el listado de las personas debidamente cualificadas en las que haya delegado obligaciones importantes relacionadas con el ensayo. Sobre los recursos, el investigador deberá ser capaz de demostrar su capacidad para reclutar el número requerido de sujetos adecuados dentro del periodo de reclutamiento establecido. Además, el investigador deberá disponer de tiempo suficiente para realizar y completar correctamente el ensayo dentro del tiempo convenido. El investigador deberá disponer del número adecuado de personal cualificado y de las instalaciones necesarias
durante el tiempo previsto del ensayo, para realizarlo correctamente y con seguridad. El investigador deberá garantizar que todas las personas que participan en el ensayo están informadas correctamente del protocolo, los medicamentos en investigación y de sus tareas y obligaciones en relación con el ensayo. Punto 4.3 de la buena práctica clínica: asistencia médica de los sujetos del ensayo. Un médico cualificado u odontólogo, cuando sea necesario, que sea el investigador principal o colaborador del ensayo, será el responsable de todas las decisiones médicas relacionadas con el mismo. Durante y después de la participación de un sujeto en un ensayo, el investigador y la institución deberán asegurarse de que se le proporcione una asistencia médica adecuada ante cualquier acontecimiento adverso, incluyendo la alteración clínicamente importante de los valores de laboratorio que esté relacionado con el ensayo. Respecto a la asistencia médica de los sujetos del ensayo, continuamos. Se recomienda que el investigador informe al médico de atención primaria de la participación del sujeto en el ensayo, siempre que éste tenga médico asignado y esté de acuerdo con que se le informe. El sujeto no tiene obligación de justificar su decisión de retirarse prematuramente del ensayo, pero el investigador deberá hacer un esfuerzo razonable para averiguar la razón que ha llevado al sujeto a dejar el estudio, siempre y cuando se respeten los derechos del sujeto. Punto 4.4. Comunicación con el Comité Ético de Investigación Clínica. Antes de iniciar un ensayo, el investigador deberá obtener el dictamen favorable por escrito y fechado para el protocolo del ensayo, la hoja de información para el sujeto y el consentimiento informado. Además, deberá informar de las actualizaciones de este documento, de los procedimientos de reclutamiento y cualquier otra información escrita que vaya a ser entregada a los sujetos del ensayo clínico. Respecto al cumplimiento del protocolo, el investigador y la institución deberán realizar el ensayo de acuerdo con el protocolo acordado con el promotor y autorizado por la autoridad reguladora y que tiene el dictamen favorable del Comité de Ética. El investigador deberá firmar el protocolo o un contrato alternativo para confirmar que está de acuerdo con este protocolo. El investigador no deberá realizar ninguna desviación ni modificación del protocolo sin permiso del promotor, ni antes de obtener el dictamen favorable a la modificación, siempre por escrito, del Comité de Ética, salvo cuando sea necesario reducir un riesgo inminente para los sujetos del ensayo o cuando implique solamente aspectos logísticos o administrativos, por ejemplo, un cambio de número de teléfono. En el caso de desviaciones del protocolo que el investigador realice sin previo aviso para minimizar riesgos inminentes a los sujetos, lo deberá notificar tan pronto como sea posible al Comité de Ética, al promotor y a las autoridades competentes. Algunas de estas responsabilidades que estamos viendo del investigador en España las cubre el promotor o la CRO asignada al ensayo clínico, pero según la buena práctica clínica son responsabilidad del investigador. Respecto al medicamento en investigación, la responsabilidad de la contabilidad de los medicamentos en investigación en el centro de investigación reside en el investigador o institución. El investigador o la institución podrán asignar alguna o todas de sus responsabilidades en relación con la contabilidad de medicamentos en investigación a un farmacéutico u otra persona apropiada. Esta persona deberá mantener un registro del envío de medicamento al centro del ensayo, el inventario, el uso por parte de cada sujeto y la devolución al promotor o eliminación. El investigador garantizará que los medicamentos en investigación solo se utilizarán de acuerdo con el protocolo aprobado. El investigador o una persona designada por él explicará el uso correcto de los medicamentos en investigación a cada sujeto y comprobará con una periodicidad adecuada, de acuerdo a cada ensayo, que cada sujeto está siguiendo correctamente las instrucciones. Respecto a los procedimientos de aleatorización y desenmascaramiento, el investigador deberá seguir los procedimientos de aleatorización especificados en el protocolo del estudio, si procede, y garantizar que únicamente se abrirá el código siguiendo los criterios señalados en el protocolo también. Respecto al consentimiento informado de los sujetos del ensayo, en la obtención y documentación del consentimiento informado, el investigador debe cumplir la legislación pertinente, las normas de buena práctica clínica
y los principios éticos que tienen su origen en la Declaración de Helsinki. Antes del inicio del ensayo, el investigador deberá tener el dictamen favorable por escrito del Comité de Ética sobre el documento de consentimiento informado y de cualquier otra información escrita que se vaya a entregar a los sujetos. Deberá modificarse el documento de consentimiento, así como toda la información escrita que se entregue a los sujetos, cuantas veces se disponga de nueva información que pueda ser relevante para el consentimiento del sujeto. Ha de tener todo esto aprobación previa del CEIC. Ni el investigador ni el personal del ensayo deberán coaccionar o influir indebidamente al sujeto para que participe o continúe su participación en un ensayo. El lenguaje utilizado en la información oral y escrita sobre el ensayo, incluyendo la hoja de información al sujeto, no deberá ser técnico, sino práctico, y deberá poder ser entendido por el sujeto o su representante legal y el testigo imparcial cuando proceda. Se deberá dar al sujeto o a su representante legal oportunidad y tiempo suficiente para preguntar acerca de los detalles del ensayo y para decidir si quiere participar o no en el mismo. Antes de que comience la participación del sujeto en el ensayo, deberá firmarse y fecharse el documento de consentimiento informado por el sujeto o su representante legal y por la persona que les informó. Se dará copia al sujeto del consentimiento firmado. El consentimiento informado deberá contener información descrita en la buena práctica clínica, todo tal cual te lo describe la buena práctica clínica, así como aquella información propia de la legislación española. En situaciones de urgencia, cuando no sea posible obtener el consentimiento previo del sujeto, se solicitará el consentimiento del representante legal del sujeto si estuviese presente. Si tampoco es posible, la inclusión del sujeto deberá cumplir los requisitos descritos en el protocolo que ha obtenido el dictamen favorable del Comité de Ética. El sujeto o su representante legal será informado del ensayo en cuanto sea posible y deberá otorgar su consentimiento para continuar su participación en el mismo. Acerca de los registros e informes del ensayo, el investigador deberá garantizar la exactitud, integridad, legibilidad y puntualidad en la presentación de los datos al promotor, en el plazo de tiempo convenido, así como de todos los informes que se le vayan requiriendo. Los datos incluidos en el cuaderno de recogida de datos, que se deriven de documentos fuente, deberán ser consistentes con dichos documentos, o en caso contrario, justificar las discrepancias que haya. El investigador o la institución deberán guardar los documentos del ensayo tal y como está especificado en el apartado de documentos esenciales para la realización de un ensayo clínico y de acuerdo con la normativa vigente. Ante la solicitud del monitor, auditor, comité de ética o autoridad sanitaria, el investigador y la institución deberán ser capaces de tener disponibles todos los archivos relacionados con el ensayo. Acerca de los informes de seguimiento, el investigador presentará al Comité de Ética un resumen escrito de la situación del ensayo anualmente o con mayor frecuencia si así se le requiere. Esta responsabilidad en España la lleva a cabo el promotor, no el investigador, pero según buena práctica clínica debería ser el investigador, así que por lo menos deberá estar informado de que esto se está haciendo. El investigador facilitará puntualmente informes escritos al promotor, comité de ética y cuando proceda a la institución acerca de cualquier cambio que afecte significativamente a la realización del ensayo o incremente el riesgo para los sujetos. Acerca de los informes de seguridad, se deberá informar inmediatamente al promotor de todos los acontecimientos adversos graves, salvo aquellos que el protocolo u otro documento indique que no es necesario. Respecto a la finalización anticipada o suspensión de un ensayo, si el ensayo termina de forma anticipada o se suspende por cualquier razón, el investigador deberá informar puntualmente a los sujetos del ensayo, garantizando el tratamiento y seguimiento apropiado de los mismos y, cuando así lo requiera la legislación vigente, informará a la autoridad reguladora. Si el investigador finaliza o suspende un ensayo sin el acuerdo previo del promotor, deberá informar puntualmente a la institución y el investigador o la institución informarán de este hecho rápidamente al promotor y al comité de ética y facilitarán una justificación por escrito de la causa de dicha finalización o suspensión. Eso ha sido todo. En relación a la buena práctica clínica,
que debe cumplir el investigador cuando entra a participar en un ensayo clínico. Tenéis el acceso a la página web de la Agencia Española de Medicamentos, donde se puede consultar la buena práctica clínica en inglés y en castellano, y completa no solo las responsabilidades del investigador, sino las del comité de ética, promotor y toda la información acerca de lo que deben cumplir los documentos del estudio. Muchas gracias.